el Evangelio en un depósito sagrado. El Evangelio, un depósito sagrado. Y quiero invitarle para que leamos 1 Timoteo 6:20. Primera carta a Timoteo capítulo 6, el verso 20. Gloria al Señor. Dice las Sagradas Escrituras en la primera carta a Timoteo capítulo 6, el verso 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor Jesucristo. El Evangelio, un depósito sagrado. El apóstol Pablo instruyó a Timoteo y le enseñó la enseñanza y la pureza del Evangelio. Y así lo enseñaba el apóstol Pablo doquiera el Señor le permitía ir, enseñar la pureza del Evangelio. Porque él se encontró con una congregación donde se pervirtió el Evangelio, perdió la pureza y hubo mezclas. Y cuando hacemos mezclas, entonces puede caer en la perversión o se puede pervertir el Evangelio genuino, auténtico de Cristo. Y por eso entonces el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas el capítulo 1, el verso 6 y 7, él les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y es imperativo que la necesidad del verdadero evangelio no es un asunto secundario ni opcional. Es una cuestión vital, eterna y urgente. Estamos en un mundo religioso, un mundo inmoral, un mundo espiritualmente confundido. Pero nosotros sabemos y creemos al evangelio auténtico, puro de Jesucristo. Este evangelio es la única respuesta para este mundo pervertido. Esta real condición humana que estamos viviendo necesita de este auténtico evangelio, y que este evangelio pueda ser un depósito sagrado que se pueda dar y brindar en todas las personas. El problema del hombre es un problema espiritual, no es solo social. Y la raíz del conflicto humano no es la política, ni la economía, ni la cultura. El problema real de la raza humana se llama el pecado. Y ninguna reforma externa puede sanar una corrupción interna. Solo el verdadero, puro y auténtico evangelio de Jesucristo es el único que puede tratar ese problema desde su origen. La separación del hombre de Dios, esa indiferencia a las cosas de Dios. Hoy existen falsos evangelios que no salvan. Y las Sagradas Escrituras nos advierten con claridad sobre mensajes que aparentan ser cristianos, pero carecen del poder de Dios. Pablo dice: me maravillo que de
de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. En este sentido, un evangelio distorsionado puede consolar momentáneamente, pero no puede reconciliar con Dios, porque la gracia no elimina la verdad. El verdadero evangelio proclama gracia, pero no a costa de la santidad de Dios. En consecuencia, la gracia sin arrepentimiento es engaño y el perdón sin cruz es ilusión. En el verdadero evangelio, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a toda impiedad, como lo dice la carta a Tito capítulo 2, el verso 11 y 12. Muy claramente allí nos dice qué es lo que nos enseña a renunciar la gracia de Dios. Y nos dice la palabra del Señor allí expresado, inspirado por el Espíritu Santo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? A renunciar a la impiedad. La impiedad es todo lo que se llame indiferencia a las cosas de Dios. Nos enseña la gracia de Dios a renunciar a los deseos mundanos y a que vivamos en este siglo sobria. Está hablando el tema puntual en relación conmigo mismo, justa hablando en mi relación con mi prójimo y piadosamente en mi relación con Dios. Así que esa gracia de Dios y esa cruz que debemos llevar a diario, esta palabra poderosa, este evangelio que debe hallar un depósito sagrado en cada vida, es la que transforma al ser humano. No son las normas ni las tradiciones que puedan modificar conductas. Solo el evangelio cambia el corazón. Como dice la palabra del Señor, os daré un corazón nuevo. Y sabe que donde Cristo reina, la vida es renovada. Y sin transformación, la fe se reduce a religión. Y debido a que el juicio, porque el juicio de Dios es una realidad, es una realidad ineludible. El evangelio es la buena noticia, precisamente porque existe una mala noticia. Nosotros anunciamos la buena noticia, pero no hay que olvidar que hay una mala noticia que también hay que dar. No solo la buena. Junto con la buena noticia hay que dar la mala noticia. Porque existe una mala noticia. Y la mala noticia es que hay un juicio venidero. Hebreos capítulo 9, el verso 27. Nos dice el escritor a los hebreos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y cuál es la mala noticia? Claro, es mala noticia para el que no obedece al evangelio. Es mala noticia para el que no cree al evangelio. Es mala noticia para el que no le hace caso a Dios. Por eso negar el juicio no lo elimina. Solo deja al pecador sin advertencia, porque Cristo es el único mediador. Y entonces la reconciliación con Dios no se logra por múltiples caminos. La primera carta a Timoteo capítulo 2, el verso 5 nos deja claro lo siguiente: que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que el verdadero evangelio no es excluyente por orgullo, sino por fidelidad a la revelación. Y esto hace que la iglesia sea la responsable de proclamar fielmente este mensaje. Nosotros no hemos sido llamados a innovar el mensaje, a innovar el evangelio, a innovar
auténtica revelación que hemos recibido de Dios, este mensaje glorioso del Evangelio, hay que guardarlo sagradamente. Y no solo guardarlo, hay que anunciarlo. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 4, el verso 2. Mire el requerimiento que el Señor le hace a la iglesia y nos dice a nosotros: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La segunda carta a los Corintios capítulo 5, el verso 19 nos dice lo siguiente: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué le encargó a la iglesia? Yo quiero que la iglesia lea esto, por favor. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que la fidelidad en la proclamación del verdadero evangelio es más importante que la popularidad, porque la eternidad, hermano, está en juego. No solo es para mejorar la vida presente, sino para determinar el destino eterno. Las personas tienen un destino que escoger: o es la vida eterna o es la condenación eterna, comunión con Dios o separación definitiva. Y en estos tiempos de confusión espiritual, el llamado, hermano, es que nosotros demos a conocer el evangelio, siendo fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. No es estar cómodos, no es dejar, hermano, que sea una directiva la que haga esto. No es centrarnos en el hombre, sino centrarnos en Cristo. El verdadero evangelio no siempre es aceptado, pero siempre es necesario. No hay mensaje más urgente que la necesidad del verdadero, auténtico y glorioso evangelio. Y esto surge debido a la gravedad del pecado, la realidad del juicio y la exclusividad de Cristo como nuestro Salvador. Y es importante saber, amada iglesia, que el auténtico evangelio, el evangelio que es un depósito sagrado, no promete comodidad sino salvación. No halaga al pecador sino que lo redime. No exalta al hombre sino a Cristo. Y esta iglesia ha creído, y por eso estamos seguros que el que adoramos aquí es el único digno de toda adoración, que es el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquier mensaje que altere estas verdades, que puede parecer la buena noticia, pero no es el evangelio, hay que tener cuidado. Nosotros como iglesia del Señor es fundamental predicar el evangelio y anunciar fielmente al Señor Jesucristo, sin añadir ni quitar nada a la verdad revelada por Dios, porque cuando el evangelio es alterado, pierde su esencia y por ende pierde su poder. Y cuando es predicado en pureza, glorifica a Dios y transforma las vidas. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Miremos lo que dice Marcos capítulo 9, el verso 50, la esencia que no podemos nosotros perder. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, hay una pregunta: ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mire esto, hermano, que la sal no pierda su esencia.
Y el mundo, hablando de la sal, cuando hablan de algo negativo, dice estoy salado. Eso dice el mundo hablando mal de la sal. Pero a la iglesia se le invita a ser la sal de la tierra. Nosotros somos la sal. Porque si perdemos esa sal, entonces ¿con qué será sazonada? Así que las buenas nuevas denotan entonces que el reino de Dios y la salvación es a través del Señor Jesucristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de la muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, el verso 17, nos dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos? Hermano, dígalo. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Recuerde que hay una buena noticia, pero hay una mala noticia. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Este evangelio hay que proclamarlo. Tenemos la obligación de anunciar el evangelio a todas las gentes. Y anunciar este evangelio, además de ser una satisfacción que debemos tener nosotros como hijos del Señor, sabemos que si lo anunciamos, el anunciar el evangelio trae recompensa de parte del Señor. El soldado que después de terminar la batalla corría a llevar noticias victoriosas, ese soldado recibía recompensas. ¿Cuánto más nosotros, si estamos prestos y corremos? Porque tenemos que correr, hermano, porque el tiempo, hermano, es corto. Y hay que correr a llevar este anuncio a las personas. La victoria de Cristo sobre el mal. Allá en el monte Calvario hay que anunciarlo a las gentes. Y vamos a recibir del Señor galardón y recompensa. Y hay unas formas de predicar el evangelio. Y recuerde que el evangelio es un depósito sagrado. Y hay diferentes formas de anunciar el evangelio que divinamente estamos obligados a proclamarlo. Primera de Corintios 9:16, ¿qué se nos pide a nosotros? Pues si no anuncio el evangelio, estamos aquí, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el evangelio. Tenemos una obligación divina a proclamar este mensaje. Y se nos pide, hermano, como colaboradores de Dios, no solo interceder, sino hablar con denuedo la palabra del Señor. Y aunque esto signifique oposición, en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 2, nos habla de esa oposición. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos. ¿Por qué fue ultrajado Pablo? Por predicar el evangelio. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros. Es decir, que al apóstol Pablo, aún lo que padeció y los ultrajes en Filipo, eso no detuvo que él con denuedo llevara el evangelio, anunciara el evangelio de Dios en medio de gran oposición. También anunciar el evangelio trae aflicción, trae burla. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, el verso 8 así lo registra.
Por tanto, iglesia, por tanto, no te avergüences en el trabajo, en la vecindad, en donde tú estás dedicado el tiempo mayor de tu vida. No te avergüences de dar testimonio en tus estados. ¿Cuántos tenemos estados en el celular? Bueno, ahí. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, que es según el poder de Dios. Yo creo que en Santa Rosa todavía faltan muchos lugares para que llegue este mensaje precioso. Todavía faltan muchas gentes por conocer este poderoso evangelio. ¿Y dónde tiene el Señor los que lo van a anunciar? ¿Dónde tiene el Señor los que van a proclamar este evangelio genuino, este evangelio sin mezcla? Pues usted y yo somos testigos del poder de Dios. Alguien puede aplaudir la grandeza y el poder de Jesucristo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que hay unas formas de dar a conocer el evangelio de Cristo. Y estos próximos minutos quiero dedicarlos a eso, con respecto a la forma de anunciar la proclama de este glorioso evangelio, de este auténtico y genuino evangelio. Este evangelio que no tiene mezclas. Recuerde usted que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que hay unas palabras que tienen esa raíz. La primera es keruso. Y esa palabra keruso se utiliza en Gálatas 2:2 para decir la forma en que hay que predicarlo. El evangelio hay que predicarlo como heraldo. Gálatas 2:2 dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahí esa expresión está hablando de lo que Mateo 4:23 también lo refiere. Mateo 4:23 refiere a lo que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo. ¿Cómo hacía el Señor para anunciar el evangelio? Lo hacía como un heraldo, el que lleva una noticia. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Y qué hacía el Señor? Tomándose selfies en todos los lugares. Vea, esto aquí es Galilea, este es... No. Él donde llegaba era predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, es decir, donde usted y yo estemos, somos un heraldo de Cristo. Es decir, somos una carta que la gente puede leer cuál es el verdadero evangelio. Por eso es importante no perder la esencia. Porque puede darse una carta distorsionada cuando doy un mal testimonio. Así que no puedo perder la esencia. Y la esencia mía es ser salado. Así para el mundo sea lo más negativo, el Señor nos dice que seamos salados. Hasta en nuestra forma de hablar. Somos salados, es decir, somos heraldos. Que cuando la gente nos vea, oiga, usted tiene algo especial. Y ellos puedan leer en nosotros que hay esperanza en el Señor Jesucristo. Pero también nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 2, que no solamente tengo que hacer una carta de buen testimonio para los que me rodean, que me puedan leer, que puedan leer en mí el evangelio verdadero, sino que también dice en este texto,
hay una raíz de una palabra que aparece ahí, la palabra laleo, que es que el evangelio hay que hablarlo. No es solamente dar testimonio, dar buen testimonio. También dice la escritura: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así que el evangelio no es solamente para yo dar buen testimonio, sino también para hablarlo. La tercera forma de anunciar el evangelio genuino, hay una palabra que aparece en Hechos 20:24, que es la palabra diamarturomai. Esa palabra griega significa que el evangelio hay que testificarlo exhaustivamente. Miremos qué es testificar exhaustivamente, leámoslo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cómo termina diciendo? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así haya quien se oponga, así haya quien diga eso no es para mí, hay que dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Testificar exhaustivamente. Cuarta forma de anunciar el evangelio genuino, y aparece en Hechos 5:42, la manera o la forma en que hay que anunciar este evangelio. Y allí aparece una expresión griega en una palabra evangelizo, que significa predicar o anunciar las nuevas. Y dice la palabra del Señor: y todos los días en el templo, y solo en el templo, y por las casas, ¿qué hacían? Hermano, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Del único que tenemos que hablar es de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 1 y 2, que nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, hermanos, se aceptó. ¿El evangelio se acepta? Ojalá cambiemos ese vocabulario de predicarle a la gente que acepte el evangelio. El evangelio no se predica para ser aceptado, el evangelio se predica para ser recibido. Más a todos los que le aceptaron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que aceptar queda media tarea. Es recibir el evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. Pero no solamente hay que recibirlo, el evangelio también es para perseverar en él. Hay alabanza para Jesús de Nazaret. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, el verso 7, también nos dice: porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Será que a usted le predicaron el evangelio de balde? Mire, si a usted le predican el evangelio y no hay un depósito sagrado donde usted lo ponga, entonces el evangelio va a ser de balde. Pero el evangelio no es de balde. El evangelio es poderoso. ¿Qué pasaría con nosotros si el evangelio no hubiera llegado? Mire esta multitud que habemos reunidos hoy aquí.
Gracias a que se nos predicó un día este glorioso evangelio, estamos aquí por la gracia del Señor. ¿Y qué tal si no? Pero Él tuvo bien en su misericordia extender su mano poderosa y sacarnos del pecado y de la maldad y trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Hay alabanzas a Jesús. Este evangelio también hay que anunciarlo. Hay que anunciarlo, iglesia. También, hermano, hay que ser siervos del evangelio. Hay pocos amenes, pero el que ha recibido el evangelio debe servir por el evangelio. Debemos ser colaboradores del evangelio en el Señor Jesucristo. Otra forma es ministrar el evangelio. Romanos 15:16. Para que miremos esta forma para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Si no le anunciamos, hermano, a nuestros compatriotas este mensaje glorioso, ellos no se van a convertir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ellos no van a entender, hermano, que están en un camino errado, y la única forma de que una persona sea libre es por medio del poder del evangelio. Y ahí mismo en el verso 19 de ese mismo capítulo nos habla de que este evangelio hay que predicarlo plenamente, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu ¿de quién? De Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué, hermanos? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. En su casa, ¿de qué está llena su casa? Sus vecinos, ¿de qué están llenos alrededor de usted? Allá donde usted labora, ¿de qué está lleno? Nosotros tenemos que llenar, hermano, es del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo en esta mañana quiero decirles, con respecto a esto que hemos hablado y disertado en esta mañana, este mensaje poderoso, el Señor Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad, y esta palabra de verdad puede hacer que una persona que está en las tinieblas pueda recibir la luz de Jesucristo. ¿Quién en esta mañana personalmente puede verificar lo que estoy diciendo y decir: es verdad que el evangelio genuino de Jesucristo sí transforma? ¿Quién puede ser ese testimonio vivo esta mañana de decir: es verdad lo que es el evangelio en la vida de una persona? Es verdad lo que hace, lo que transforma, lo que se logra, el poder de Dios en la vida de una persona. Eso no son logros humanos, es poder de Cristo.